Bienvenidos todos, estamos aquí reunidos para la charla de hoy. Vamos a comenzar con la oración del Espíritu Santo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu armadura, de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar hablando acerca de la apologética y cómo crecer en la fe y defender la fe. Anthony. Buenas noches. Estamos solamente es un tema de introducción, básicamente que queremos, ¿verdad?, aprender un poco más de nuestra fe y para poder defenderla. Como católicos, ese es uno de los deberes de nosotros. Queremos fortalecer nuestra fe y aprender a explicar y defender nuestra fe a nuestros hermanos católicos como a los no católicos. Y como ven aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, sería bueno que lo buscaran en sus Biblias y lo anotaran y lo subrayaran para que se acuerden algo que lo que debemos de hacer. Y dice, esto solamente es parte del versículo: estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Estaba leyendo un libro, hace tiempo que lo leí, que fue uno de los libros que a mí me empezó como que a interesar más de aprender de la fe, pero es en inglés, y se llama Teología for Beginners, Teología para los que están comenzando. Y en la introducción que leí ayer, dice algo así, y lo traducí. Dice, ¿quiénes son estos católicos que no están instruidos? No solamente es el católico que no va a misa, también es el católico que asiste a misa todos los domingos, pero más como un hábito y no por convicción. Su fe no está viva porque no la conoce. Y eso quiere decir que su amor por Dios está más débil de lo que debe estar. No podemos amar a alguien que no conocemos. Estamos mal si no lo conocemos, si lo conocemos poco a Dios. Y si no conocemos a la iglesia que Él estableció y las verdades que ella enseña. Si no conocemos estas verdades, no conocemos la realidad. No importa cuánta educación y no importa los grados que le sigan a tu nombre. El católico que no conoce su fe no puede explicarla. Y me gustó esa introducción porque se pone a pensar como que, wow, tengo que ponerme en la mía, tú sabes, tengo que estudiar, tengo que aprender, no solamente ir a misa y quedarme con todo eso que nos está regalando nuestra fe y nuestra iglesia. Tenemos que enseñarle a los demás, a veces hasta nosotros mismos, así como en este grupo. Como dije, yo no soy ningún profesional, no soy un apologético, pero trato de instruirme un poco de lo que la iglesia me enseña y me dice, y las cosas que yo creo, para poder tratar de explicarle a alguien si algún día me preguntan, como dice aquí Pedro. Dale el siguiente slide, por favor. En el Catecismo de la Iglesia Católica, esto lo dijo Roberto la semana pasada, en la reunión. En el 285, dice que con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues,
explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesario para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con la fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Así que testigos quiere decir, tenemos que dar testimonio de Cristo y estamos obligados. Si estás confirmado, es nuestra obligación. Tenemos que defender nuestra fe por palabras y obras. Dale al próximo punto. Apologética. Apologética significa ampliamente hablando una forma de apología. El término se deriva del adjetivo latino apologéticos, el cual proviene del adjetivo griego apologéticos. Antes de seguir, solamente quiero decir que la mayoría de esta información la saqué de un curso apologético de unas personas que lo ofrecen de gratis, es online. Y también estuve leyendo un poco el libro que estamos hablando, Respuestas Católicas Inmediatas. El libro es bueno para tenerlo, para tratar de hablar rápidamente, pero en este curso entra un poco más en detalle, pero me imagino que hay muchos más. Pero, anyways, era para poner eso ahí, que esta información la saqué de varios recursos. Esta es la definición, lo que significa apologética. Definiendo apologética como una forma de apología. Nosotros entendemos recientemente la palabra en su significado primario como una defensa verbal contra un ataque verbal, una falsa acusación o una justificación de una acción o línea de conducta errada hecha objeto de censura. Tal, por ejemplo, la apología de Sócrates, la apología de John Henry Newman. Este es el único sentido dado al término, como fue usado por los antiguos griegos y romanos y las otras personas de hoy día también. ¿Sigue el otro? Hoy día el término apologética se aplica a la defensa y justificación racional de toda la religión católica. Realiza una legitimación científica y perennemente válida de toda la fe. Quiere decir que cuando la teología define algo que debemos aceptar, la apologética explica el por qué lo debemos aceptar. De ahí la necesidad de ella en estos tiempos, donde constantemente la fe está siendo bombardeada, e incluso dentro de los mismos fieles que se deciden llamar católicos, pero van en contra del magisterio de la Iglesia. Al otro. Al final le daremos tiempo para hacer hay preguntas, o si quieren hacer comentarios, o si quieren hacer correcciones también. Inicios de la apologética católica. En la historia de la apologética, el cristianismo empezó muy temprano. Ya en el siglo II surgieron los padres apologistas, quienes empiezan a defender de manera sistemática la doctrina cristiana ante las persecuciones romanas y el rechazo de los judíos. En el Nuevo Testamento vemos también a San Pablo, por ejemplo, defendiendo la fe católica y explicándosela a los judíos y a las otras personas, a los países donde él va. Entre los más principales exponentes de esta época están Justino Mártir, Arístides, Teófilo de Antioquía, Ireneo de Lyon, Cuadrato, entre otros. Sus obras son de un manejo ejemplar de las razones sistemáticas para justificar sus creencias ante los ataques y difamaciones que sufrían de los enemigos. Incluso los apologistas del siglo II debieron enfrentar también herejías que empezaron a surgir en el seno de la Iglesia, como el gnosticismo y el montanismo. El otro, por favor.
Aquí lo que estamos tratando de explicar es qué es la apologética, desde cuánto tiempo ya lleva la política, que es básicamente desde el principio, y para qué es la apologética hoy en día y por qué nosotros debemos de tratar de formar parte de esto. Hoy día la apologética no es un privilegio, ¿verdad? Es un llamado evangelizador de todos nosotros confirmados para defender la fe. La fe está siendo atacada desde todos los frentes: grupos cristianos, fundamentalistas, religiones, ateísmo, la nueva era. Es algo que no podemos negar ni quedarnos únicamente evangelizando dentro de la parroquia. Debemos lanzar las redes como pide Cristo. Siguiente. Las estadísticas de crecimiento de las sectas y movimientos alternos muestran cómo su crecimiento viene aumentando a medida que pasan los años. Y solamente para poner algo, me acuerdo algo que dijo Fernando Casanova en una entrevista. Él dijo que el miedo de nosotros ya no es que nuestros hijos se conviertan protestantes. El miedo de nosotros es que nuestros hijos se conviertan en musulmanes. Aquí solamente enseña la cantidad de personas, estadísticas que enseñan a gente de todos, más o menos todos los países de América Latina que eran países católicos, y la mayoría eran católicos. En América Latina cada hora dicen que 400 personas abandonan la Iglesia Católica, cada hora. En 1900 eran 250,000. Para el año 1990 ya son 46 millones en América Latina. En Guatemala aproximadamente el 25% de la población ya es evangélica. Hoy día se estima que es 50%. Y aquí vemos como en Brasil, que era uno de los países más católicos en Centroamérica, cómo sigue avanzando las sectas y el catolicismo. La gente se dejan de ir de la iglesia. En los Estados Unidos todas las sectas tienen un altísimo ritmo de crecimiento. Aquí en este país es uno de los países más populares para las sectas. Algunas llegan a más del 1000%, dicen. Eso es mucho. Mucha gente se está yendo. ¿Por qué? Porque no entendemos nuestra fe, no la estudiamos, o no tenemos a alguien que nos ayude a entender la fe. Cuando le preguntemos, no sabemos. Ellos no saben tampoco. Ahora la próxima, por favor. Entonces, estos errores que suceden en el interior de la Iglesia Católica, que para ni decir de aquellos que estando dentro de la Iglesia se levantan en contra de ella, cuestionando la autoridad del magisterio actual, como los sedevacantistas, que es un grupo que yo los otros días que vine a enterar de Roberto Romero, que me dijo, hay un grupo que se llama sedevacantistas. Lo que quiere decir es que ellos no piensan que de cierto papa en adelante, yo creo que es Pablo VI, algo así, o Juan XXIII, de ahí para adelante, después del Vaticano II, los papas que han estado en la silla de Pedro no son los papas verdaderos. Por eso es un sede vacantista, dice que la sede está vacante. Y hoy día hemos tenido una proliferación de teólogos y sacerdotes que se levantan en contra del magisterio, enseñando cosas contrarias. Siguiente, por favor. La apologética se enfoca para responder a los católicos que necesitan confirmar su fe. Muchos católicos amamos al Señor de corazón y vivimos felices en la iglesia, pero muchas veces no tenemos las herramientas para evangelizar, no tanto por ellos, sino por los que se les acercan. La apologética se presenta a ellos como la oportunidad de vivir un catolicismo por convicción. Los no católicos, que sea por ignorancia, resentimiento, odio,
se enfilan contra la iglesia para desvirtuarla e imponer su credo como el verdadero. A estos debemos tener siempre la valentía y humildad para mostrar la verdad de la iglesia. La apologética se presenta ante ellos como una oportunidad de diálogo para esclarecer sus errores y mostrar la verdad de la doctrina católica. A los no creyentes, que son los ateos, los agnósticos, que consideran innecesario a Dios y falsa toda creencia en una divinidad, a estos hay que mostrarles con el uso de la ciencia cómo ésta no se contradice a Dios. Síguele, por favor. Juan Pablo II, en un discurso a los obispos de Canadá, dio unas pautas de la apologética correcta, cómo debemos de dirigirnos con la apologética a los demás. Y está bien buena lo que le dijo, y se lo voy a leer aquí. Enseñar la fe y evangelizar significa proclamar al mundo una verdad absoluta y universal, pero debemos hablar de un modo apropiado y coherente que permita a la gente acoger dicha verdad. Reflexionando sobre lo que eso implica, Pablo VI especificó estas 4 cualidades. Perspicuitas, lenitas, fiducia y prudencia. Y es decir, este es el significado. Es claridad, mansedumbre, confianza y prudencia. Hablar con claridad quiere decir que debemos explicar de manera comprensible la verdad de la revelación y las enseñanzas de la Iglesia. No solo debemos repetir, sino también explicar. En otras palabras, hace falta una nueva apologética que responda a las exigencias actuales y tenga presente que nuestra tarea no consiste en imponer nuestras razones, sino en conquistar almas, y que no debemos entrar en discusiones ideológicas, sino defender y promover el Evangelio. Este tipo de apologética necesita una gramática común con quienes ven las cosas de forma diversa, no comparten nuestras afirmaciones. Para no hablar de lenguajes diferentes, aunque utilicemos el mismo idioma. Siguiente. Esta nueva apologética también tendrá que estar animada por un espíritu de mansedumbre, la humildad compasiva que comprende las preocupaciones y los interrogantes de los demás. Y no se apresura a ver en ellos mala voluntad o mala fe. Al mismo tiempo, no ha de ceder a una interpretación sentimental del amor y de la compasión de Cristo separada de la verdad, sino que insistirá en que el amor y la compasión verdaderos plantean exigencias radicales, precisamente porque son inseparables de la verdad, que es lo único que nos hace libres. Hablar con confianza significa que, a pesar de que otros puedan negar nuestra competencia específica o reprocharnos las faltas de los miembros de la Iglesia, nunca debemos perder la vista que el Evangelio de Jesucristo es la verdad, a la que aspiran todas las personas, aunque no parezcan alejadas, reticentes u hostiles. Por último, la prudencia. El Papa Pablo VI define sabiduría práctica y buen sentido, y que San Gregorio Magno considera la virtud de los valientes. Significa que debemos dar una respuesta concreta a la gente que pregunta, ¿qué hemos de hacer? El Papa Pablo VI concluyó afirmando que hablar con perspicuitas, lenitas, fiducia y prudencia nos hará discretos, nos hará maestros. Queridos hermanos, en el episcopado, son los obispos, pero yo creo que también nosotros estamos llamados a ser ante todo maestros de la verdad, que no dejan de implorar la gracia de la verdad
ella, la gracia de ver la vida en su totalidad y la fuerza de hablar eficazmente de ella. Siguiente. Este es un resumen de lo que acabamos de hablar. Como dije, es una introducción a la apologética. La apologética es la defensa sistemática de la fe católica. Se enfoca en responder a los católicos, a los no católicos y a los no creyentes. Se enfoca en explicar lo que la teología define por fe, en la autoridad divina y eclesiástica. Ha existido desde el comienzo del cristianismo. Y es muy importante, diría, como vemos, ya el crecimiento de las sectas y los enemigos de la fe. Debe basarse en la confianza, humildad, claridad y mansedumbre. Y sobre todo estar siempre sujeta a la gracia de Dios, sin la cual nada podemos hacer. Yo quería rápidamente dar solamente un par de consejos cuando estamos estudiando apologética, estudiando cualquier cosa en la Biblia, aunque la leas todos los días o no. Sugiero que se consigan, no sé si ven en esta Biblia, que hay unos tabs con los nombres de los libros, porque así se te hace más fácil encontrar un libro que estás buscando. En la Biblia también, búscate una Biblia que sea buena, que tenga una buena versión, para que puedas subrayar. En las Biblias, en la parte de atrás, la mayoría de las veces hay páginas en blanco donde puedes escribir notas. Pero adentro de la Biblia en sí mismo, tú puedes escribir, tú puedes subrayar, eso no es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque la estamos utilizando para aprender. La otra cosa es que, como digo, podemos subrayar, escribir notas y busquen siempre, la verdad, tratar de memorizar, aunque sea una o dos cositas para que se te quede en la mente. Roberto Torres un día nos dijo también, memorízate una de las citas y desde ahí pues uno abajo va apuntando al lado la cita que le sigue, para que ahí rápido pues la única que tienes que memorizarte es la primera y de ahí en adelante ya las otras tienen la próxima cita de la que tú vas a seguir, ya la tienes ahí. Y tú rápido, vamos a este libro y hablamos sobre esto para que tú veas lo que estoy tratando de decir. Pero básicamente quisiéramos estudiar un poco y profundizar para aprender nosotros, para nosotros mejorar nuestra fe, aprenderla y poder explicarla, porque si, como dije en el principio, si no la conocemos, no podemos amar a Dios si no lo conocemos. Así que el amor de Dios crecerá más si estudiamos nuestra escritura y las verdades de la Iglesia que están en las encíclicas y las cartas que los sacerdotes, los papas nos escriben. Ahora lo que hacemos es Sí, mira, pues estoy quitando aquí las personas de mí y si tienen alguna pregunta, algún comentario, Sí. sugerencia. Sí, mira, estuvo muy bien, ¿verdad? El resumen de lo que es la apologética, pero tenemos que simplificar esto. O sea, la apologética es el estudio de nuestra fe para demostrarle a un hermano protestante sus errores con la Biblia en la mano. ¿Ok? Y entonces, cuando hablamos de los errores, hablamos de los errores de los temas que es la controversia, ¿ok? Y entonces tenemos que tener una visión de cuáles son los temas que nuestros hermanos protestantes son diferentes, piensan diferente a lo que es la verdad. La verdad está en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de un tema, lo primero que tenemos que aprender no es
qué hablan nuestros hermanos de ese tema. Los temas principales, ¿cuáles son? Eucaristía, Iglesia, María, Pedro, imágenes. O sea, tenemos que concentrarnos primeramente en estos temas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, ¿qué piensan nuestros hermanos protestantes de las imágenes, del tema de las imágenes? Ellos dicen que nosotros somos idólatras. Y entonces, ellos, el versículo que siempre les sale de su boca es Éxodo 20, el versículo número 3, que habla, no te postrarás ante imágenes de ídolos. ¿Ok? Así que empiezan ellos. Entonces, así es que nosotros también debemos de pensar, cuando hablamos del tema de las imágenes, pues simplemente aprendernos. Mira, Éxodo 20, ok. De ahí empezamos, porque cuando hablan del Éxodo 20, en aquel tiempo esas leyes eran de Moisés y se referían a ese pueblo de Dios que era idólatra. ¿Ok? Pero ahora y entonces esas imágenes son imágenes de ídolos. Nuestras imágenes son imágenes de nuestro santo, de María, de Jesús. O sea, personas que dieron la vida por esta iglesia. Y entonces, esto es bien simple, porque primeramente tenemos que coger, por ejemplo, cuando en la reunión en la última reunión, ¿verdad? En casa de Raymond, a lo último empezamos a hablar de lo que es el bautismo. ¿Ok? Un tema bien, bien interesante. ¿Qué creen nuestros hermanos protestantes del bautismo? Pues que no es real porque no bautizan a sus hijos. ¿Ok? Y ahí es que hay que empezar cuando hablamos del bautismo. ¿Qué creen nuestros hermanos protestantes del bautismo? Y entonces los temas de la iglesia. ¿Qué hablan ellos de la iglesia? Que Pedro no fue el escogido por Dios. ¿Ok? Pero cuando vamos a la Biblia, ¿verdad? Está tan y tan claro que simplemente es, mira, el tema de la apologética, los temas de la apologética, lo grandioso que tienen es que te mencionan todos los versículos bíblicos en la Biblia, y por eso hay que estudiarlo con la Biblia en la mano, y hay que subrayar, ¿sabes? Subrayar de verdad ahí, ¿ok? Subrayar la Biblia, marcarla ahí arriba, porque como dice Anthony, no tenemos una mente como mi hermano querido Roberto, porque la verdad que él tiene una mente con una sabiduría increíble, ¿ok? Eso hay que decirlo. Esa parte. Sí. Gracias. Entonces, cuando sí, gracias. Pero, o sea, la apologética, eso lo rico que tiene la apologética es que cuando tú coges un tema de apologética, todos los versículos te los mencionan ahí. ¿Ok? Por ejemplo, nuestro hermano cuando hablamos de Pedro, que es el Papa, pues ellos dicen que Pedro no fue escogido por Dios, que en la Biblia no se habla mucho de Pedro. O sea, cuando tú buscas el tema de apologética de Pedro, donde tú buscas todos los versículos que lo mencionan, son como 25 o más versículos que mencionan a Pedro. Y el principal fue cuando Jesús lo escoge. ¿Ok? Y entonces, y así sucesivamente. Por ejemplo, el tema de María, pues, que hablan nuestros hermanos protestantes de María, que tuvo más hijos, ¿ok? Que no fue escogida por el Señor, pero cuando tú vas a Lucas, que habla de María específicamente con su Biblia, ¿ok? Yo tengo una Biblia Reina Valera versión 60 porque cuando nosotros hablábamos con un hermano protestante, Fernando nos obligó a coger la Biblia protestante y leerla y marcarla, ¿ok? ¿Para qué? Para que acostumbrarte. ¿Se fue de la comunicación? Se fue. No, está ahí. Todavía está ahí. Se fue la Todavía está ahí. Okay. Está ahí. Y entonces, por eso es que tengo Biblias protestantes, porque Fernando y mi querido también, porque teníamos uno que era Pentecostal MI, o sea, para cuando hablamos con un hermano protestante, cogemos su Biblia, porque en su Biblia dice lo mismo. Tenemos que aprender la diferencia de la Biblia católica
a la protestante, y la única diferencia es que en el Viejo Testamento le faltan 7 libros. ¿Ok? Pero esa es la única diferencia. Y entonces, de ahí en adelante, o sea, cuando cogemos el tema de la Eucaristía, ¿qué dicen ellos? Pues ellos dicen que para ellos es algo simbólico, nada más. Pero cuando tú vas y buscas a Juan y lees a Juan 6, donde Jesús nos dice, quien habla aquí es Jesús, o sea, que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Cuando tú lees de su Biblia, porque yo creo que ustedes sepan que ellos, los temas de diferencia de nuestra fe, ellos esos temas en la Biblia, ellos no lo leen. No lo leen. Cuando tú se lo lees de su Biblia, se asombran. ¿Ok? Porque pues yo he pasado experiencia con hermanos protestantes que dicen, por ejemplo, cuando hablamos de que nosotros somos idólatras, y entonces cuando tú le dices a ellos y le lees de su Biblia que el Padre Dios mandó a hacer imágenes, que mandó a hacer una imagen de bronce, que mandó a hacer unos ángeles de 5 metros de alto, o sea, que mandó a hacer un arca de la alianza, que era una caja santa. Cuando tú lees a ellos de su Biblia, ellos se asombran. ¿Ok? Entonces, cuando cogemos un tema de apologética, pues hay que leerlo, todos los versículos que hablan de ese tema. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues marcarlo en nuestra Biblia. ¿Entiendes? Entonces, el primer versículo de todos esos temas, ¿verdad? Las diferencias que hay entre iglesias, cuando nosotros aprendemos de eso, entonces, de ahí es que empezamos a hablar con el hermano protestante. ¿Ok? La apologética tiene esa riqueza. ¿Ok? Sí, lo que tú dices es muy cierto. Por eso, cuando hablamos de la apologética, sí, claro, la mayoría de las veces es porque estamos tratando de clarificar un error con un hermano protestante, pero también, como yo estaba diciendo en la presentación, también responde a los católicos. ¿Por qué? Porque hay muchos católicos, hay muchos. Y yo te lo digo porque yo soy uno de ellos. Yo no conocemos nuestra fe. Y la mayoría de nosotros, de la razón por la que las estadísticas enseñan que la gente se va a otras iglesias porque no conocen, y hay personas enseñando falsas doctrinas en la misma iglesia. Entonces, tenemos que nosotros aprender, como tú dices, sí, aprendernos los temas de lo que las otras iglesias están en contra de nosotros, pero yo pienso que si nosotros nos fortalecemos y aprendemos las cosas que creemos, ahí podemos defender nuestra fe, porque la estamos viviendo, ¿verdad? Y no solamente leyéndola y sí, Anthony, básicamente de pelear con las personas, sí. Pero lo que yo estoy diciendo es que tenemos que primero nosotros fortalecernos, pero ponernos fuertes, porque tú no te puedes ir a hablar con un protestante bien preparado sin saber más que un par de versículos, porque te comen vivo, y tú lo sabes. Pero, no es un par de versículos, no. Por eso tenemos que vivir, tenemos que conocer y tenemos que en realidad hacerlo por la convicción, ¿me entiendes? Y yo estoy en total de acuerdo contigo. Nosotros tenemos que aprender y fortalecernos, y por eso yo le pedí a Roberto que estábamos hablando del tema del bautismo, que ese sea a lo mejor el próximo tema que vamos a dar en febrero. Vamos a empezar a hablar de los temas. Entonces, vamos a empezar a tratar de hablar vamos a empezar con el bautismo. Si nos tardamos un par de semanas enseñando el bautismo y aprendiéndolo, pues lo hacemos, ¿me entiendes? Pero eso es lo que tenemos para prepararnos bien preparados para nosotros mismos, fortalecernos. Y después ahí, cuando alguien viene y me pregunta algo, pues ya yo puedo, tú sabes qué, te voy a decir, te voy a enseñar en dónde lo dice, ¿entiendes? Y eso es lo que tenemos que hacer. Mira, pero entonces, cuando nosotros hablamos de los temas, o sea, por ejemplo, yo tengo los temas de apologética, de María, de Iglesia, de Eucaristía, de Pedro, donde el tema te lo da para tú demostrar a un hermano protestante sus errores, ¿verdad? Y entonces, empezando con el primer versículo,
te menciona el primer versículo, el segundo versículo, y todos los versículos, o sea, los temas, la riqueza que tiene es que todos los temas de apologética te mencionan todos los versículos que están en la Biblia. Y si están en tu Biblia, también están en la de ellos. ¿Ok? Y entonces, por eso es que tenemos que coger un tema y entonces coger la Biblia en la mano y empezar a marcarlo y marcarlo y marcarlo y marcarlo y marcarlo. ¿Ok? Estudiarlo bien y leerlo y aprenderlo. Correcto, y repasarlo. Y eso es lo que es apologética. ¿Tú quieres decir algo, Rey? Sí, pues quería... Hoy, antes de empezar la reunión hoy, yo tengo, bueno, todo el mundo sabe que yo tengo un primo mío que es protestante, tiene su iglesia en él, pero todo lo que era eso. Y yo él todos los días da unas charlas en vivo ahí que me conecto para reírme porque es pura sonrisa lo que habla. Pero apenas él me dijo que yo me conecté, lo primero que tiró fue orar. Es la conversación que tenemos con Dios, nuestra forma de comunicarnos con Dios es orar, no rezar, porque en la Biblia habla en ningún lado de rezar. Yo decía, pero tú sabes, y es una estupidez y por ahí sé que están atacando a los católicos, que no habla de rezar, y es un sinónimo, orar y rezar es un sinónimo, es lo mismo, pero es la traducción. Y es bueno, yo siempre he dicho, esta es mi opinión y esto es lo que yo hago, yo trato de aprender lo mío antes de escuchar, porque a veces la gente dice cosas y a lo mejor te pone a pensar tú, pues será eso verdad, eso es lo que nosotros hacemos, y entonces ahora ahí tienes que tú venir a buscar. Cuando él dijo esto sobre orar, si tú fuiste y buscaste qué quiere decir rezar y por qué rezamos y por qué decimos rezar y qué es lo que dice la iglesia sobre ese tema, pues ahí mismo tú mismo empiezas a aprender de ellos, porque ellos te dicen algo y tú buscas la respuesta, ¿entiendes? Y eso es lo que tenemos que hacer. Es que es lo mismo, es que ellos buscan nada más que lo mínimo para... Pero buscan cualquier cosita para tirar, pues claro, porque eso lo de ellos es... Exactamente, buscan cualquier cosita para... Inclusive si buscas las definiciones de orar y rezar, vas a encontrar por qué nosotros rezamos versus por qué oramos, ¿entiendes? Pero es lo mismo, es un sinónimo. No es nada que... Es la misma cosa. Rezar y orar es la misma cosa. Es casi. Uno es una conversación y lo otro es una... Es muy... Es casi igual. Yo la busqué. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque, viste, él solamente tú escuchando eso, pues él te hizo a ti buscar, espérate, qué es lo que está diciendo él y si él está bien o si está mal y qué es lo que enseña la iglesia. Entonces eso es lo que tenemos que hacer con todo. Y a lo mejor a veces después venir y darle la respuesta, hey, tú dijiste esto los otros días, pero esto es así. Para tratar y como dice, con mansedumbre, con paciencia, con prudencia, eso es así. No es a la soltada, a raspar el coco, ni, tú sabes, a darle duro a la gente. No, por supuesto. No es fácil. Hay que prepararse, porque si uno no se prepara está perdido y se enfría. Y no solamente con ir a misa, porque vas a misa y hay que prepararse. Hay que estudiar. Yo no lo hago. Yo lo digo por mi caso, yo no lo hago. El problema de nosotros, los católicos, es que tenemos, especialmente los que pertenecemos a grupos, ¿okay? Yo estuve en Juan 23, 13 años, y yo no conocía mi fe, yo me sabía los temas que se dicen en Juan 23 porque te dan unos panfletos, un esquema ya que está ya hecho. Y cuando yo empecé a conocer mi fe fue cuando en mi mesa siempre me ponían hermanos protestantes, que entonces empezaron a cuestionarme mi fe. Y yo me doy cuenta de que yo no conocía nada. Cuando me decían de María, que María tuvo más hijos, que se casó con José y tuvieron relaciones,
que nosotros somos idólatras porque teníamos imágenes, y yo definitivamente, hasta que una vez me puse a buscar en la internet con relación a María y encontré entonces una página de apologética Siloé. Y ahí fue que yo empecé, cuando yo empecé a leer y a ver todos los temas que estaban escritos allí, donde me hablaba de los versículos, ese día para mí fue donde empecé a cambiar completamente, a conocer mi fe, porque entonces empecé a buscar, y yo le digo que esa eran como las 11 de la noche cuando yo empecé, y me acosté como a las 2:30, a las 3 de la mañana, porque todos los temas los bajé y los printé. Y mira, un paquete completo así de 500 páginas, las bajé, y después empecé entonces cada tema individual, a marcarlo en mi Biblia, y entonces a aprender, ¿verdad? ¿Por qué ellos dicen esto? ¿Por qué dicen lo otro? Y pues eso, o sea, tenemos que aprender a qué es lo que dicen ellos para hablar del tema, porque tampoco es pelear, o sea, te vas a encontrar con protestantes. Yo tengo un hermano que es un fanático pentecostal MI, o sea, yo tengo mis hijos. Mi hijo conoció su fe, pero ahora es pastor de una iglesia protestante. Mi hija se enamoró de un hijo de pastor pentecostal MI, ¿ok? Y ahora mi hija no es católica. Mi hija es protestante también, ¿ok? Y ellos dos conocen su fe. En un momento dado, ¿verdad? Yo oro mucho, me toca orar mucho y pues, estar pendiente en todo momento. Nosotros tenemos en nuestra iglesia, como estaba diciendo, tenemos la verdad y tenemos por obligación de propagar esa verdad. Ahora, no es imponer, no es decir que eso es lo que tú tienes, pero cuando te pregunten o cuando tú lo demuestras con tu obra, con tus palabras, de la manera que tú vives, tenemos que enseñarle a nuestros hijos también, pero tenemos una riqueza que si nos quedamos con ella aquí en nuestro corazón, en nuestra casa, y no salimos, no estamos haciendo nuestra misión. Tienen que tener pasión. La misa significa ir allá afuera, enviado. Nosotros estamos enviados a evangelizar. Si no lo hacemos, nos estamos quedando dormidos. Como dijo el Papa el otro día, si tú no estás evangelizando, cómprate unos mothballs. ¿Cómo se dice mothballs en español? Las cosas esas. Básicamente estás cogiendo polvo, no estás haciendo nada, güey. Tienes que salir. Sacudidor de polvo. Mothballs. Mira, entonces ahora vamos a tener que terminar con la charla para poder cortar y decimos la oración, ¿verdad? Y después de allí podemos seguir hablando. Roberto, yo sé que la oración te va a llegar mañana por la mañana, pero tranquilo. ¿Quién dice la oración de final? Ahí, antes de terminar, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta o comentario? Que la clase estuvo muy buena. Muy bueno, Anthony. Muy bueno tu speech. Y muy bueno, Roberto, lo que explicó también. Gracias a Dios, todo para la gloria de Dios. Tú sabes, yo no soy profesional y yo no soy como nuestro hermano, pero tú sabes que a veces Dios nos pone las cosas para que nosotros mismos aprendamos. Bueno, la oración de hierro. Para culminar. La hicimos todo uno solo. No, la digo yo. Okay. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, fortalécenos con tu espíritu para poder resistir las maniobras del maligno. Vístenos con tu armadura para poder enfrentar los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Ilumínanos para que podamos tomar tu verdad como cinturón y la justicia como coraza y estar listos para propagar el evangelio de la paz. Pon en nuestras manos el escudo de la fe para poder atajar las flechas del enemigo. Y por último, concédenos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre, el Hijo, el Santo. Amén. Amén. Bueno,
Bueno, Dios los bendiga y acuérdense visitar la página, y los que no se han registrado, regístrense en el email. Roberto Torres, registrarse. Yo me registré. Ah, sí, es que como vive tan lejos, yo pensé que tú no te habías registrado todavía.